de grado para obtener el grado de maestría en José Juan Martínez Peláez, que sean 30 o 40 minutos. Okay. Y después pasamos a una parte de preguntas y después necesitamos que salgan para deliberar. Por favor. Gracias. Bueno, buenas tardes, muchas gracias a todos por estar aquí. El tema de tesis como tal es una plataforma base para Big Data. El nombre particular de esta plataforma es BDSP, significa Big Data Stack Platform. Esto fue debido a que el sistema se publicó en una conferencia y bueno, decidimos poner el nombre en inglés, así que ese es el nombre de la plataforma que se desarrolló. Y antes de empezar con la presentación como tal, me gustaría dar una pequeña introducción a qué es BDSP. Bueno, BDSP es un sistema web en el cual se pueden realizar análisis de datos tipo Big Data. Aquí la ventaja es que podemos utilizar cualquier dispositivo con conexión a internet y un navegador para poder realizar esos análisis. BDSP integra el acceso y la extracción de datos de múltiples fuentes. Vamos a ver un poco más a detalle esto más adelante. Puede hacer tareas de análisis mediante el uso de servicios web que los usuarios pueden configurar a través de una interfaz que es fácil de utilizar. Y bueno, BDSP puede ser utilizado como una herramienta para crear prototipos iniciales de proyectos Big Data. Puede ser utilizado como una plataforma base que puede ser extendida de manera fácil para hacer algún otro requerimiento específico. Y bueno, es un vehículo de capacitación para poder realizar análisis de Big Data y por supuesto para el desarrollo de plataformas más complejas. He estado hablando mucho de Big Data, pero ¿qué es esto de Big Data? Bueno, Big Data nos permite hacer el análisis de grandes cantidades de datos con el fin de encontrar información útil en forma de patrones. Esta información nos puede ayudar a tomar mejores decisiones, nos permite hacer predicción e inferencia de datos. Hay algunas características del Big Data, de los conjuntos de datos, y estas características se conocen como las 3B, que son velocidad, variedad y volumen. Velocidad hace referencia a que los datos son generados de manera muy rápida o bien deben ser procesados de manera rápida. Volumen hace referencia a que son muchos datos, cantidades muy grandes, y variedad se refiere a que pueden ser de muchos tipos distintos o bien provenir de muchos orígenes. Todo esto hace que los proyectos que involucran análisis de Big Data sean complejos, porque debe haber una persona especialista en el tema o en el problema que se pretende resolver. Además debe haber una persona con experiencia en el uso de los análisis y una persona con experiencia en el uso de las herramientas. Más adelante voy a tratar esto. Y bueno, todo el término de Big Data probablemente surgió por la necesidad que tenía Google de procesar toda la información de la web en un tiempo bastante corto, 24 horas, con el fin de poder actualizar su motor de búsqueda, su sistema de índices. Google en ese entonces no contaba con gran infraestructura, entonces únicamente podía hacer uso de hardware de propósito general, lo que es barato si lo comparamos con el costo de un hardware especializado. Y bueno, esto hace que el uso de este tipo de tecnologías sea costeable por pequeñas empresas o por organizaciones. Bueno, el contenido de esta presentación, voy a describir brevemente algunos análisis que es posible realizar mediante el uso de Big Data, las herramientas con las cuales podemos realizar estos análisis, algunas aplicaciones de la vida real. Posteriormente describiré el funcionamiento interno de BDSP, mostraré el funcionamiento del sistema y finalmente conclusiones y trabajo futuro. Bueno, análisis de datos en el contexto de Big Data se refiere, como comenté, a la búsqueda de información útil en forma de patrones que se repiten en un conjunto de datos. Para poder realizar esto, Big Data se apoya de 4
herramientas. La minería de datos, que implica estadística, inteligencia artificial y los sistemas de manejo de base de datos, procesamiento analítico en línea, que básicamente es crear almacenes de datos o datos de muchas fuentes y poder extraer información mediante el uso de consultas SQL, técnicas de recuperación de información, que consiste en extraer información de datos no estructurados y en el uso de cómputo paralelo. Quiero resaltar, el uso de cómputo paralelo es muy importante cuando se habla de Big Data. Como son datos extremadamente, son muchos datos, necesitamos forzosamente del cómputo paralelo para poder realizar el análisis de estos datos en un tiempo razonable. Es muy importante esto porque, por ejemplo, con minería de datos como tal, quizá podríamos hacer análisis bastante grandes, pero nos limita la cantidad de datos por la parte del procesamiento en paralelo. Y bueno, por este motivo Big Data también es conocido como minería de datos o estadística a escala y velocidad. Pero, ¿qué análisis son posibles realizar utilizando Big Data? Hay muchos más, algunos de ellos son los análisis de regresión, que consiste en, dado un conjunto de datos, poder encontrar la relación que hay entre las variables. Los análisis de agrupamiento, que consisten en tener un conjunto de datos y poder encontrar grupos que comparten ciertas características. Los análisis de clasificación, que consiste en tener un dato y a través del uso de datos que están previamente clasificados de manera correcta, intentar asignarles una etiqueta que los clasifique con un determinado tipo. Los análisis de detección de anomalías, que consisten en, dado un conjunto de datos, encontrar alguno que no se adapte a las características de la mayoría. Y los análisis de reducción de dimensionalidad, que consisten en tener un conjunto de datos con muchos atributos, tratar de representar el mismo conjunto con una menor cantidad de atributos, tratando de que la información que se pierde al quitar estos atributos sea la menor posible. Todos estos análisis han sido posibles por una herramienta que creó Google que se llama MapReduce. Es la herramienta que ellos utilizan para hacer la construcción de los índices en su motor de búsqueda. Y como les comentaba, ellos la utilizan para hacer este procesamiento de información, únicamente que MapReduce es una herramienta que es propietaria de Google, únicamente ellos la pueden utilizar, pero existe una versión de código abierto que se llama Hadoop, que es una representación equivalente de MapReduce y que más adelante voy a explicar cómo funciona. Una tarea, un proceso MapReduce consta básicamente de dos funciones, una función map, podemos ver aquí, y una función reduce. Tenemos un conjunto grande de datos, el objetivo es partir ese conjunto en segmentos más pequeños y cada segmento se procesa en un nodo diferente, o no importa, puede ser en el mismo nodo, pero se procesa por una función map. Esta función, el objetivo es extraer un índice y asignarle un valor, es lo único que hace. Esta función está replicada en muchos nodos y el ambiente es el encargado de pasar el segmento que le corresponde, y una vez que termina se escribe el resultado generado por cada una de las instancias de la función map, se escribe en el disco de la computadora, en un sistema de archivos local, o puede ser un sistema de archivos distribuidos, pero el responsable es el ambiente de hacer todo esto. Posteriormente el resultado se pasa a una función reduce, que toma lo que tiene la función map y únicamente condensa, junta todos los resultados que corresponden a una misma clave para obtener un resultado. Todo el entorno es tolerante a fallos. Esto significa que si algún nodo por algún motivo falló, el sistema puede recuperarse y poder continuar únicamente procesando el segmento que le fue asignado al nodo que falló, sin necesidad de tener que hacer todo el cálculo. Y bueno, finalmente entrega ya el resultado. Hay otras herramientas, por ejemplo Mahout es una biblioteca con algoritmos de minería de datos y aprendizaje de máquina. Y bueno, Mahout tiene una peculiaridad, la mayoría de sus algoritmos están implementados para ser ejecutados sobre Hadoop. Pongo ahí en el ambiente MapReduce, más adelante voy a explicar por qué, pero
Los algoritmos algunos pueden ser ejecutados locales, pero la mayoría son para MapReduce. Existe Hive, que es un sistema de base de datos implementado sobre Hadoop, que tiene la posibilidad de poder ejecutar funciones MapReduce dentro de las consultas tipo SQL que tiene implementadas, y NLTK, que es una biblioteca para el procesamiento del lenguaje natural. Hay otra herramienta que se llama Spark, es similar a Hadoop, también implementa el modelo MapReduce, únicamente que voy a regresarme. Hadoop MapReduce en general hace escrituras a disco en esa parte para hacer la transferencia de los resultados intermedios. El objetivo de Spark es evitar en la medida de lo posible esas escrituras y tratar de realizar todo el procesamiento dentro de la memoria de la computadora. Algunos estudios realizados por Spark aseguran que puede ser hasta 100 veces más rápido que Hadoop, dependiendo del tipo de problema que se esté resolviendo. Todas las herramientas que describí, Mahout, Hadoop, Hive, son herramientas que han sido pensadas para ser utilizadas por programadores, o al menos por personas especialistas en el área. El uso implica escribir código de programación. Son herramientas, es verdad, son muy potentes, son muy poderosas, pero también son muy complejas. Por este motivo se han creado algunos otros productos de software que ayudan a los usuarios, voy a clasificarlos como no técnicos, a realizar este tipo de análisis. Por ejemplo, existe RapidMiner, existe Pentaho, existe Nine, también existe un sistema que se llama Databricks, que es una solución similar, es únicamente que es una solución web. El uso salvo Nine, todas las herramientas, para usarlas hay que pagar una licencia, pero el procesamiento no ocurre en paralelo, no ocurre en un clúster de procesamiento, ocurre en la máquina local en la que el sistema se instaló. Se puede implementar un clúster Hadoop o un clúster en Spark, por ejemplo, pero se tiene que instalar un complemento adicional, configurar el clúster y, por supuesto, pagar la licencia de uso para poder obtener estos beneficios. Como comentaba, todas estas herramientas tienen la desventaja de que tienen que ser instaladas y tienen que ser configuradas por el usuario antes de poder utilizarlas. Y por supuesto debemos contar con la infraestructura de hardware necesaria para realizar el procesamiento. Si un usuario quizá tenga la necesidad de realizar un análisis, pero no tiene los conocimientos, no tiene el hardware, va a ser muy difícil que pueda llevar a cabo con éxito el análisis que pretendía realizar. Algunas aplicaciones que han sido resueltas exitosamente mediante el uso de las herramientas mencionadas, hay muchas. Voy a enfocarme particularmente a una, pero enumero todas las que muestro aquí. Por ejemplo, en los negocios, Big Data ha sido utilizado exitosamente, por ejemplo, para la investigación de mercados, es en la que me voy a enfocar más adelante. Puede ser utilizado también para la creación de modelos para la reducción de riesgos, optimización de procesos, identificar oportunidades de crecimiento. También en la ciencia se ha utilizado, por ejemplo, bioinformática, se ocupa mucho para encontrar patrones dentro del DNA. En ingenierías, por ejemplo, puede ser utilizado para el modelado del tráfico en las ciudades. Pero investigación de mercado es en la que me voy a enfocar particularmente, y esta investigación tiene el objetivo de estudiar a los clientes de una determinada empresa para intentar mejorar las ventas en base a estudiar lo que opina el cliente de los productos o servicios que tiene la empresa. Esto no es nuevo, se ha hecho desde siempre, únicamente que antes se hacía con encuestas telefónicas, encuestas presenciales, que estaban sujetas a que una persona hiciera la encuesta, llenara las estadísticas, y esto pueden ser errores por el simple hecho de ser realizado por humanos. Hoy en día esto se puede realizar mediante el análisis de los comentarios que ponen los clientes en sistemas de recomendación, o bien por el estudio de las opiniones de los clientes en redes sociales.
Y esta investigación de mercado se puede dividir en 4 etapas. Conocimiento de clientes, utilizan análisis de sentimiento. Esta etapa consiste en tratar de identificar las características de los clientes en base a las opiniones que tienen sobre ciertos productos o servicios. Una vez que conocemos lo que opinan los clientes, podemos realizar la siguiente etapa, que es la segmentación de clientes, que se hace mediante el uso de análisis de clasificación y agrupamiento. Y esto consiste en, ya que tengo el conocimiento de qué piensa cada cliente, poder agruparlos en determinados grupos en base a la similitud de opiniones que pueden tener. Ya que tengo estos grupos identificados, puedo crear una campaña publicitaria acorde a las necesidades de cada segmento. Esto se logra, bueno, una de las aplicaciones de Big Data para realizar esto son los sistemas de recomendación, que lo único que hacen es recabar las opiniones de un determinado cliente de los productos, en tratar de encontrar clientes similares y ver qué otros productos han comprado los clientes similares y recomendarle a este otro cliente: mira, hay otros productos que a lo mejor no conoces, pero que clientes similares a ti han comprado. Y finalmente, la medición de la efectividad de esas campañas, que se hace mediante el uso de análisis de regresión y que trata de medir qué tan efectiva, o sea, qué tanto incrementó una venta en el uso de esas campañas. Y finalmente llego a qué es BDSP. Como había comentado, es un sistema web en el que los usuarios pueden manejar datos de múltiples fuentes y especificar análisis Big Data sobre estos datos. Fue diseñado para usar Hadoop y también implementa otras bibliotecas como Mahout y NLTK. Y una ventaja comparada con las otras herramientas es que, al ser un sistema web, BDSP no tiene por qué ser instalado en una computadora y el usuario final no tiene que preocuparse por la configuración de absolutamente nada. Es verdad, debe haber un usuario encargado de instalarlo en el servidor, pero este usuario, asumimos que es un usuario con capacidad técnica suficiente, pero los usuarios finales, que son los importantes, no tienen por qué realizar ese tipo de tareas. BDSP, por utilizar Hadoop, ya integra un sistema de archivos de datos distribuidos denominado HDFS, y esto es de manera totalmente transparente para el usuario, y usar ese sistema de archivos nos permite incrementar el desempeño de los análisis. Muestro aquí los elementos que componen a BDSP. Están en la parte inferior. BDSP se compone de 3 elementos. Un servidor web, que es donde se van a ejecutar las capas que yo voy a describir en un momento más. Un servidor de base de datos encargado de almacenar únicamente la información relevante referente al usuario. Me refiero a contraseñas, nombres de usuario, correos electrónicos, y un clúster de procesamiento que se encarga de realizar el procesamiento de los datos y de almacenar los datos que el usuario extrae de algunas otras fuentes. El usuario accede mediante el navegador, a través de internet, todo esto está transparente para el usuario. Y BDSP se compone de 3 capas: una capa de interfaz gráfica, una capa de análisis de datos y una capa de manejo de datos. Hay unas flechas negras en la parte izquierda de la pantalla. Esas flechas indican que los usuarios avanzados, pueden hacer uso directo de las capas sin necesidad de utilizar la capa de interfaz gráfica. Bueno, esta capa de interfaz gráfica es un sitio web, está construido utilizando PHP, bases de datos MySQL, HTML5 y JavaScript, y cuenta con un diseño web adaptable. En un momento más voy a entrar a detalle esta capa. La capa de análisis de datos es un conjunto de servicios web construidos en PHP, que su funcionalidad es encapsular el acceso a fuentes de datos para poder extraerlas. Y la capa de manejo de datos, la capa de análisis, la función es encapsular frameworks de análisis, y la capa de manejo de datos es extraer los datos de fuentes remotas o locales. La capa de interfaz gráfica se compone de 2 partes, una parte del lado del servidor y una parte del lado del cliente. En el lado del servidor, la función de esta capa es generar
la estructura HTML de todos los contenidos que son mostrados al usuario. Básicamente se compone de 3 clases principales: una clase sesión, que es la encargada de controlar el login, o sea, el inicio de sesión y el cierre de sesión, y de la validación de los usuarios. La clase MySQL, que su función es encapsular todas las peticiones a la base de datos, de tal manera que las otras clases no tengan por qué utilizar código SQL, únicamente hacen llamadas a funciones que proporciona la clase MySQL. Y la clase página, cuya función es encapsular absolutamente todo lo relevante al despliegue de contenidos en pantalla. Bueno, la clase página a su vez puede heredar a otras clases, una clase pública, cuyo objetivo únicamente es el despliegue de información que no requiere de un usuario que esté autenticado en el sistema: la página de registro, la página de inicio de sesión, y la página privada, que únicamente su objetivo es forzar al usuario a que inicie sesión para poder mostrar configuraciones, sus datos, sus análisis. Y como vemos, insisto, la clase página, el objetivo es generar la estructura HTML. Esta estructura se puede componer de muchas bibliotecas. Yo las clasifiqué como familias, dos tipos de familias: las que son derivadas de jQuery y las que son derivadas de Bootstrap. Todas las que son derivadas de jQuery, su función es controlar la interacción del usuario con los controles que pongo en los formularios, y todas las relativas a Bootstrap tienen que ver con el despliegue de información. Es la que se encarga, por ejemplo, de hacer el diseño web adaptable, que en un momento más voy a mostrar. Por ejemplo, si una persona accede a BSP utilizando una computadora, se va a ver algo como esto: un menú de opciones de la parte lateral, en la parte central es el contenido, y una barra de herramientas en la parte superior. Y bueno, aquí no se alcanza a ver, pero aquí tiene mi nombre, que es el usuario que inició sesión, y aquí puede modificar su perfil, cambiar su contraseña, cerrar sesión. Pero si accedemos, por ejemplo, desde una tableta, el menú se hace un poquito más pequeño. Si uno da clic sobre los elementos del menú, únicamente se despliegan las opciones que estaban ahí en la versión web normal, igual su barra de herramientas y el contenido de la página. Si una persona accede mediante un teléfono, el menú se contrae a una pestaña en la parte superior. Si una persona da clic en ese menú, se despliega y pueden ver exactamente lo mismo, y el sistema se adapta a las capacidades de despliegue de cada dispositivo. Llego a la capa de manejo de datos. Esta capa y la capa que sigue son muy similares. Las dos constan de 3 elementos: un módulo principal, un conjunto de controladores, voy a explicar casi cada uno de ellos, y una API externa. Cada vez que un usuario programa un análisis o programa una extracción de datos mediante el uso de la interfaz gráfica, lo que hace la interfaz únicamente es crear un nodo, crear un registro dentro de una base de datos que he denominado cola de trabajo. En esa tabla, en esa base de datos, se almacenan absolutamente todas las peticiones de todos los usuarios. El módulo principal, su función es obtener el siguiente nodo a procesar. Ese nodo incluye el tipo de dato o el tipo de análisis, bueno, en este caso es el tipo de dato, e incluye los parámetros específicos para cada tipo. Como están guardados en una base de datos, si son muchos parámetros, todos esos parámetros específicos se han codificado utilizando JSON, de tal manera que sea una cadena, y por lo tanto esa cadena debe procesarse para poderse obtener los parámetros específicos. Esa es la función de main, del módulo principal: extraer el nodo, procesar los parámetros y proporcionar esos parámetros al controlador. La función del controlador es tomar los parámetros recibidos por el usuario y convertirlos a las llamadas de funciones necesarias para poder interactuar con la API externa. Por ejemplo, si un usuario intenta obtener un archivo de Dropbox, en la capa de interfaz gráfica únicamente se le pide que exponga la ruta del archivo. Vamos a ver eso más adelante, pero es una ruta que no es conocida para la API. Entonces la función del controlador es tomar esa ruta y hacer la llamada de la función correspondiente a la API para que ésta haga el trabajo de extraer el archivo y proporcionárselo nuevamente al controlador, quien a su vez lo proporciona al módulo principal,
quién es el encargado de guardar este archivo en el sistema de archivos distribuidos. La función de las fuentes de datos que soporta BDSP en este momento son Twitter y Facebook. Esto lo decidimos agregar para poder, por ejemplo, extraer información de opiniones de los usuarios y poder hacer análisis de sentimiento más adelante. Dropbox y Google Drive se decidieron incluir porque son sistemas de almacenamiento de archivos muy populares que muchas personas tienen. Y bueno, bases de datos MySQL. Incluimos también la posibilidad de descargar archivos mediante un URL y hacer que el usuario pueda subir archivos locales. La capa de análisis de datos funcionamiento es muy similar: un módulo principal, módulo de controladores, API externa, misma funcionalidad. El módulo principal obtiene el siguiente nodo a procesar, lo procesa de tal manera de entregarle los parámetros al controlador, quien es el encargado de hacer todas las llamadas y funciones necesarias, y regresa el resultado y es almacenado en HDFS. Hay veces en que los análisis o la extracción de datos pueden fallar por algún motivo, parámetros incorrectos, un error de red. Es responsabilidad del controlador poder manejar esos datos, de tal manera que el módulo principal únicamente solicita y el controlador debe manejar los errores necesarios. En caso de no poder manejar un error, únicamente marca el nodo como no realizado e intentará nuevamente más tarde. ¿Qué análisis es posible de realizar en BDSP? Podemos hacer agrupamientos, clasificación, regresión, análisis de sentimiento mediante el uso de bolsa de palabras y análisis de reducción de dimensionalidad. Voy a mostrar un ejemplo del funcionamiento de BDSP. Particularmente voy a hacer un análisis de agrupamientos utilizando el conjunto de datos Iris. Este conjunto es un conjunto muy pequeño que consta de 150 muestras de 3 tipos distintos de flores. A cada una de estas flores se le midió el ancho y el largo del pétalo y el ancho y el largo del sépalo, que es una parte externa de la flor. Y bueno, aquí podemos ver cómo se ve: es un archivo separado por comas. El primer renglón es el nombre de las columnas y los siguientes renglones son cada uno de los campos. Esta demostración, la instancia de BDSP que voy a mostrar está instalada en un servidor virtualizado en la nube de Amazon. Las características de este servidor son que tiene 512 MB de memoria RAM, cuenta con un solo núcleo de un procesador Intel Xeon, 30 GB de almacenamiento y bueno, utiliza Linux Debian 8. Quiero resaltar que todos estos, tanto BDSP como Hadoop como Mahout, todos están instalados en el mismo servidor. Entonces, probablemente en análisis muy grandes tienda a ser un poquito lento. Entonces voy a mostrar BDSP. Esta es la página de inicio de sesión. Vamos a suponer que el usuario no tiene ningún usuario, entonces voy a crear un usuario dando clic en el registro. El sistema me pide un nombre de usuario, un correo electrónico y la contraseña. Voy a escribir examen. La versión final de BDSP, el correo electrónico es validado para verificar que efectivamente sea del usuario. Para fines de esta demostración he decidido quitar esto para ahorrar tiempo en la parte de verificar el correo electrónico. Me voy a registrar, ahí estoy registrado. Y ahora sí puedo hacer iniciar sesión con mi nombre de usuario y contraseña que acabo de crear. Un poquito lenta la conexión interna. ¿Cuál es la conexión? ¿BDSP qué? bdsp.ddns.net. bdsp.net. ddns.net. En este momento el sistema está en blanco. Bueno, para este usuario no hay datos y no hay análisis, y tampoco hay cuentas de Dropbox ni de Google Drive configuradas. Entonces voy a configurar una cuenta en donde ya previamente he cargado mi conjunto de datos. Para ello me voy a la parte de configuración
y únicamente doy clic en el botón de enlazar una cuenta de Dropbox y esto me va a redirigir a la página de Dropbox, quien es el encargado de validar el usuario y proporcionarle a BDSP un conjunto, unos pares de llaves que le permiten identificar al usuario en cuestión. Vamos a esperar a que abra. Como vemos, estamos en la página de Dropbox, me pide que inicie sesión. ¿Puedo dar de mi cuenta ahorita? Claro. Bueno, aquí he escrito mi nombre de usuario y contraseña de Dropbox, es de BDSP, y aquí me pide que si quiero permitirle a BDSP acceder a mis datos, voy a permitirlo. Y estamos en Dropbox, ahora volvemos a estar en BDSP y se ha agregado la cuenta del usuario en Dropbox. Ahora ya puedo acceder a mis datos en Dropbox. Entonces voy a descargar el conjunto de datos que quiero analizar. Para eso me voy a la parte de datos. No tengo nada, voy a crear un nuevo conjunto de datos. Son de tipo Dropbox. Y bueno, hay que especificar, hay que seleccionar el archivo. Bueno, está en este directorio y es este archivo, lo selecciono. Y bueno, debo especificar un nombre, voy a ponerle Iris. Y voy a guardar. El dato se ha creado. Como recordarán, esto lo que hace la capa es únicamente agregar un nodo a una cola de trabajo. Esta cola se procesa automáticamente. Para fines de esta demostración he quitado esa parte y voy a hacerlo manualmente. Hay un proceso encargado de hacer esto, que es el proceso del MD. Voy a ejecutarlo y listo. Ya el nodo como tal tiene esta información que está en la parte de arriba, los parámetros se procesan, que son estos, y son proporcionados de esta manera al controlador, quien es encargado de hacer las llamadas al API de Dropbox y obtener el archivo. Y bueno, me dice que fue exitosa la extracción del archivo. Voy a regresar a BSP, voy a actualizar la página, y bueno, ya aquí tengo mi conjunto de datos cargado. Ahora voy a hacer un análisis de agrupamiento de este conjunto de datos. Ya tiene el algoritmo, el análisis está previamente clasificado. Para hacer esto se asume que no hay una clasificación, es únicamente para verificar que sea correcta. Me voy a la parte de análisis de datos, a la parte de análisis, no hay nada. Voy a agregar un nuevo análisis, es de agrupamiento con camins, conjunto de datos Iris. En caso de tener, si yo tuviera más conjuntos de datos que ya han sido extraídos de manera exitosa, aquí estaría una lista más grande. Y me pide parámetros específicos, que yo seleccione un atributo para el eje X, un atributo del eje Y, con el fin de poder hacer una gráfica. Y bueno, el número de grupos que yo quiero identificar en este conjunto. Como ya sabemos, conocemos el conjunto, sabemos que es 3, voy a poner 3 para obtener el mejor resultado, y también voy a seleccionar los campos que me proporcionan el mejor resultado. Si en un momento dado yo no supiera qué campo seleccionar, podríamos hacer un análisis de reducción de dimensionalidad, y eso nos garantiza, con PCA, y nos garantiza que tendríamos campos, que los dos primeros campos serían los que tienen la mayor varianza. Entonces voy a guardar bueno, me pide un nombre, no me olvidé proporcionarlo, voy a poner Camins, lo voy a guardar. Insisto, se agregó un nodo internamente. Me voy ahora al proceso que se encarga de extraer nodos de análisis y lo voy a ejecutar. Y listo. El contenido del nodo, los parámetros que son proporcionados al controlador y el resultado del controlador. Y bueno, me dice al final que fue exitoso. Regreso a BSP. Esto que les estoy mostrando, esta parte, es algo que ocurre automáticamente y el usuario no lo ve. El usuario lo único que ve es que de repente aparece su resultado, y el resultado lo pueden ver en la pestaña de resultado. Está la misma gráfica que mostré hace rato y el centro de cada uno de esos grupos.
funciones. Bueno, BDSP es un sistema web en el cual los usuarios pueden manejar datos de múltiples fuentes y poder especificar datos, análisis de Big Data sobre estos datos. Fue creado a partir de la integración de distintos frameworks y herramientas existentes como Hadoop y como Mahout. Se compone de 3 capas, una capa de interfaz gráfica, una capa de manejo de datos y una capa de análisis de datos. Cada una de estas capas puede ser extendida o eventualmente podría ser reemplazada por una de funcionalidad similar. BDSP está motivado en la ansiedad de crear prototipos rápidos de proyectos de Big Data. Puede ser modificado según se necesite y bueno, es un vehículo de entrenamiento para la creación de análisis de datos Big Data y el desarrollo de software para Big Data. Trabajo futuro. Hay muchas, BDSP al ser una plataforma base tiene un montón de funcionalidades que se pueden agregar. Por ejemplo, se pueden añadir nuevos tipos de datos, nuevas fuentes como FLIR, que son imágenes, YouTube, que son videos, o Google Plus, que es con Facebook. Se puede aumentar el nivel de configuración de cada uno de los análisis. Como vimos, está muy limitado, pero los frameworks que ya se incorporan pueden ser configurados aún más a detalle. También se pueden incorporar otros análisis que se encuentran en los frameworks que se utilizan y que no han sido contemplados por falta de tiempo. También se puede mejorar esta parte del planificador de procesos que les comenté, que se agregan nodos, por ejemplo, para permitir el análisis concurrente de 2 análisis o más, o eventualmente se podría modificar este planificador para permitirle al usuario tener un clúster privado configurado por él para poder hacer sus análisis de manera más rápida, por ejemplo con datos locales, sin necesidad de tenerlos que subir al clúster de BDSP. También se pueden agregar funciones de visualización para que el usuario pueda mostrar gráficas o pueda explorar sus datos de mejor manera. Se puede implementar Spark como complemento a Hadoop y también se puede incorporar un módulo donde el usuario pueda consultar sus datos, es decir, escribir consultas SQL y obtener resultados del resultado del análisis. Y finalmente la bibliografía utilizada para esta presentación. Y sería todo, muchas gracias. Sí, muy buen tiempo. Gracias, buena, me gustó. ¿Podrías, por favor, Sonia? Sí, gracias. Gracias por su presentación. Gracias. Lo felicito por su trabajo. ¿Podría recapitularnos el problema, los objetivos de su tesis y mencionar cuál es la contribución? Ok. ¿Y en qué es diferente de otras herramientas? Ok. Empiezo con el problema. El problema es que hay muchos datos y hay muchas personas involucradas en un proyecto de Big Data. Se requiere una persona que conozca el problema que se pretende resolver. Se necesita una persona que conozca de los análisis que se pueden aplicar y otra persona que conozca del uso de las herramientas. Ese es el problema. Son proyectos complejos, requieren muchas personas y el objetivo de BDSP es poder reducir el rol de estas personas. Se sigue necesitando de las mismas, pero el rol disminuye. Entonces, la diferencia con respecto a las herramientas existentes es que BDSP no se instala. BDSP se puede utilizar desde cualquier dispositivo, en cualquier momento, en cualquier lugar, mediante un navegador, o sea, desde el teléfono, desde una computadora, únicamente con una conexión a internet es posible especificar estos análisis. Además, usar BDSP ahorra al usuario tanto el tiempo de configuración como el costo económico de tener, por ejemplo, un clúster de procesamiento. Sí, quisiera, ahí rapidito, se necesitan estas 3 gentes y si no la tienes en la web, entonces cada quien va a tener su computadora y van a tener que estar enviándose información, mientras que aquí ya tendrían los 3 la misma cuenta o algo y facilitaría su participación, su colaboración. Ok.
Sí, como que es un flujo de datos manual y aquí ya no tengo. Es como trabajo colaborativo. Está ahí como yo hago el análisis, tú haces los datos, yo hago el software y ahí lo checan. O Y es sea, accesible, en un, en un mismo sitio. Porque de lo contrario cada quien baja su copia a su computadora del software o de los datos. y hace su trabajo. O les estás enviando todo los datos a través del internet, a lo mejor es más difícil. Si ya lo subiste al clúster, pues ya está ahí se procesan. Y cada quien va y consulta ahí lo que tenga que consultar. Okay. Y entonces, ¿con qué otras herramientas se compararía y si me da una limitación? Únicamente podemos compararnos con Databricks porque es el único sistema similar a BSP. Databricks es un sistema web. La diferencia es que Databricks utiliza Spark y BSP utiliza Hadoop. Otra diferencia es que Databricks es código propietario y hay que pagar una licencia por cada análisis que se usa. Bueno, hay que pagar por el tiempo de procesamiento, y en BSP, si un usuario lo instala en su propio clúster, podría ahorrarse el pago de esa licencia. Respecto a la primera característica que mencionó, que usted utiliza, ¿qué es? Hadoop. Y ellos Spark. ¿Y ahí cuál es el beneficio de usar una? El beneficio de Hadoop es que es beneficio y problema a la vez. Hadoop utiliza archivos para poder hacer la transferencia de resultados intermedios. Spark no. Spark, todos los datos tienen que estar en memoria al mismo tiempo. Es decir, el procesamiento de los datos en Spark es mucho más rápido, pero está limitado a la cantidad de memoria que tiene la computadora. Mientras tanto, Hadoop pues no tiene ese límite en cuanto al tamaño de los datos, pero por ello es un poco más lento. Ok, por mi parte esto. Gracias. José, por favor. Bueno, ya Sonia me copió la primera pregunta, y es exactamente la misma duda. ¿Sí? Entonces, más o menos ya me quedó claro algo. Sin embargo, todavía hay varias cosas que yo me hubiera gustado ver en la presentación. Siento que fue muy ejecutiva, ¿sí? Muy rapidita y muy para como si nos estuviera viendo un producto. Faltó el aspecto técnico del asunto, eso que yo les puse en el correo electrónico hace un buen rato, y que más o menos aterrizaron un poco más en la tesis. Entiendo que por falta de tiempo yo no se podía profundizar más, pero yo siento que en cuanto al contenido técnico que desarrollaste para hacer esto, me sigue faltando materia, ¿no? Ahorita la última pregunta que estaba preguntando tiene que ver con respecto a eso. Tengo un montón para hacer cosas, ¿no? Más algunas Suéltanos una. específicas. Para empezar, ¿cómo defines tu propuesta? ¿Es una herramienta de análisis o es una herramienta de desarrollo para hacer análisis? Es una herramienta de análisis y es una herramienta de desarrollo para hacer análisis. Como tal, BSP en este momento ya me permite hacer análisis, pero también BSP me permite extender para poder realizar otro tipo de análisis. Hay unas capas, voy a mostrar la figura, por ejemplo, un análisis. Si yo quisiera agregar otro tipo de análisis, únicamente basta con crear un nuevo controlador y agregar su API externa. Como tal, si respetamos la estructura de desarrollo, el módulo puede acceder a cada uno de estos nuevos controladores y poder realizar nuevos análisis que no estén contemplados. Y eso es lo que yo quisiera ver en tu trabajo. ¿Cómo yo hago? ¿Cómo creo un nuevo controlador? ¿Qué sintaxis debo respetar? ¿Cómo lo debo pegar? Eso. A esto te refieres que es adaptable, ¿no? Por ahí Sí. ¿Cómo lo hago yo para que si yo quiero crear un nuevo módulo, cómo lo hago para pegarlo? ¿Sí?
Ok, bueno, esos detalles de implementación se incluyen en la tesis. Todos los módulos, todos los controladores como tal se almacenan en un mismo directorio y es responsabilidad del controlador saber dónde está cada uno de los... ¿En qué lenguaje o qué script lo creo? Sí, bueno, ¿Cómo creo un nuevo módulo? Tanto la capa de análisis, bueno, en realidad todo está programado con PHP, pero lo que nos estamos enfocando en estas dos se realizan mediante PHP. PHP nada más. PHP. Por ejemplo, para poder hacer una conexión con Mahout, que no es PHP, o para realizar un enlace con algún otro sistema que no tiene por qué ser PHP, lo que se hace es que el controlador llama a otro script. ¿Tienes ahí un ejemplo de un script de un controlador? No, doctor. No, o sea, lo que quiero saber es, ¿llevan una estructura determinada los módulos? No, Ciertos componentes básicos que deben estar presentes. Únicamente el controlador se requiere especificar el nombre, la función tiene que ser la misma para todas. Por ejemplo, ejecutar análisis. Cómo funcione la API externa es diferente para cada API y es responsabilidad del controlador hacer las llamadas funciones necesarias. O sea, un controlador de Twitter va a ser muy distinto a un controlador, por ejemplo, de Dropbox. Sí, porque los parámetros son diferentes. Sí, entonces Los sí entiendo. sí. Pero si hablamos de otro tipo de fuente de datos que no sean ni lo que tienes ahí, Twitter, Flickr y todas esas, yo tengo mi propia cantidad de información gigantesca y quiero procesarla. ¿Sí? Debo crear un módulo controlador para que se conecte a este archivo. ¿Sí? ¿Cuáles son los elementos básicos que debe tener el controlador para que yo pueda leer ese archivo? Ok, el controlador el controlador es una sola función que recibe dos parámetros. Voy a mostrarlos aquí. Que recibe dos parámetros. De acuerdo. El identificador del nodo y los parámetros específicos. Únicamente esos dos. El controlador debe poder transformar este conjunto de parámetros, o sea, estos, al equivalente a llamadas funciones. Por ejemplo, supongamos, ¿no? Establece eje X, este atributo. Establece eje Y, este otro atributo. Establece K, este atributo. Y en ese sentido, el archivo de datos debe tener algún formato de estructura Exactamente, específica. sí. Todos los archivos de datos que pueden ser manejados en este momento por BSP tienen que ser archivos separados por comas. Tienen que ser un archivo separados por comas en donde la primera línea es el nombre del campo. Exactamente, el nombre de cada una de las columnas. Por esto, al cumplir esta estructura, cuando yo programo un nuevo análisis, BSP es capaz de ir al archivo y extraer toda una de las columnas, por ejemplo, clustering, y mostrarme todas las columnas que se incluyen en ese archivo. Voy a mostrar el contenido del archivo. Tengo mi conjunto de datos. El archivo se ve así. Es un archivo separado por comas. La primer renglón es el nombre de la columna y los siguientes renglones son los datos el texto, como tal. Sí, son entonces, en el caso de Flickr, que son fotos, esa es una de los cambios que se tienen que hacer porque es un nuevo tipo de dato que por tal motivo no está soportado. Lo mismo pasa con YouTube y probablemente, no sé cómo funcione, pero pueda pasar con Google Plus. de acuerdo. Sí. Ya te entiendo. ¿Es una herramienta multiusuario? Es una herramienta multiusuario, sí. ¿Cómo trabajarían varios usuarios sobre tu herramienta? ¿Se divide el procesamiento de los datos o alguien hace una parte y otra parte? ¿O en ese sentido es realmente distribuido o es un procesamiento secuencial, no? Sí. Por la forma en la que se implementó el prolificador de procesos, en este momento es secuencial. Pero Hadoop nos brinda la posibilidad de poderlo hacer distribuido. Por tal motivo, esta es una de las propuestas a trabajo futuro, modificar este planificador de tal manera que se puedan hacer o bien dos análisis al mismo tiempo, o por qué no, incorporar otro clúster de procesamiento del usuario y poder realizar los análisis de los usuarios normales, por ejemplo, pero si un usuario tiene su clúster configurado, sus análisis se realizarían en su clúster.
lo que le da la ventaja, por ejemplo, si tiene su conjunto de datos en su clúster, se ahorra implementar un clúster Hadoop, le ahorra la necesidad de tener que transferir, que probablemente sea muy lento, a BSP para que se analicen ahí. O sea, tendría ya sus datos de manera local. Es lo que va enseguida. El ejemplo que nos presentaste es un ejemplo de la nube, ¿no? De alguna parte de internet. De Amazon. De Amazon. De Amazon. Si yo lo quiero implementar aquí en una serie de computadoras, ¿qué tengo que hacer? Únicamente debe contar con un servidor PHP, Apache, Y, para las capas, para el centro de las capas. Pero Bueno, además hay otros elementos. La figura, esa. Hay otros elementos. Todas las capas de BSP, gráfica, datos, análisis, corren sobre el servidor web. Bueno, aquí solamente uno, pero bien podrían ser tres, no hay problema. El servidor de base de datos, donde se almacenan los datos del usuario, y los nodos que deben ser analizados. Si, por ejemplo, cada una de las capas estuvieran en servidores distintos, no hay problema. Únicamente se accede y se extrae el nodo del servidor de base de datos. Y hay que contar con un clúster de procesamiento. Este clúster no tiene por qué ser un clúster como tal, únicamente tiene que ser una instancia de Hadoop. Hadoop como tal ya se encarga de hacer la administración del clúster. Si es un clúster con un solo nodo, como es el caso que mostré, o es un clúster con 1000 nodos, Hadoop es quien se encarga de hacer esa administración de manera totalmente transparente para el usuario. Realmente BSP no se da cuenta, por así decirlo, cuántos nodos de procesamiento hay. Únicamente programa nodos, tareas de análisis o de recuperación de datos, y es la capa de datos quien va procesando esas y va pidiéndole al clúster que se encargue de hacer el procesamiento o se encargue de hacer la recuperación del archivo. En esa figurita que tienes entonces, ¿cómo interactúan esos diferentes servidores? ¿Qué se mandan? ¿Qué se comunican entre ellos? No sé. Bueno, servidores web, vamos a suponer por ser que es solamente uno. Ajá. Cuando un usuario agrega un análisis... Cuando yo inicio sesión, me conecto al servidor web de BSP, ¿no? Exactamente. Ok, ¿y luego? Si está iniciando sesión, se verifica en la base de datos del usuario si es correcto, si es correcto, pues se inicia la sesión. Cuando se programa un análisis, se agrega un nodo al servidor. Cuando el nodo tiene que ser procesado, la capa que está aquí, la capa de análisis de datos que está aquí, pide el siguiente nodo del servidor de base de datos. Si hay alguno, proporciona el nodo y la capa es encargada de hacer el procesamiento. Y ya cuando termina, pues dice ya terminé y guarda el estatus de progreso, porque a lo mejor ocurre un error y el nodo, por ejemplo, si yo intenté extraer datos de Twitter y en ese momento un clúster no tenía internet, pues no voy a poder. Entonces es un error que el controlador no puede procesar y únicamente lo dice, no puedo procesarlo, y regresa. En algún otro momento la capa volverá a obtener ese nodo y volverá a intentar recuperar ese archivo. Pero al menos que yo ya fui algo ahorita en este momento que me explicaste esto, la única interacción que me explicaste y me dices que participan ahí son el servidor web y el servidor de base de datos. Nunca me mencionaste en qué momento entra el clúster a trabajar. Ok, bueno, hay dos capas. La capa de análisis y la capa de obtención de archivos de manejo de datos. El clúster de procesamiento está involucrado en la capa de análisis. Ahorita no lo mencioné porque el ejemplo era obtener datos de Twitter. Bueno, pero por ejemplo, ahora quiero analizar esos datos. Se agrega un nuevo nodo a la base de datos, la capa de análisis de datos que está en el clúster. ¿Para ti qué es nodo ahí entonces? Ok, digo nodo porque es realmente una cola de trabajo, Okay. O sea, son nodos, pero formalmente en la estructura de datos es una tabla que lleva el control de cada uno de esos nodos. Okay. Entonces, cuando la capa de análisis de datos necesita algo, pues se lo pide, dame el siguiente nodo. El servidor de base de datos regresa, si es que hay alguno, la capa de datos que está en este servidor descompone la petición en los parámetros que se ha enviado por el usuario y hace las llamadas a funciones al clúster. Por ejemplo, aquí está Hadoop, aquí está Mahout, aquí están todos los frameworks necesarios para hacer ese análisis. De acuerdo. Bueno, entonces estamos hablando que son archivos muy grandes, pueden ser de muchos terabytes, ¿sí? O de muchos tipos.
bueno, es una pregunta que te voy después. ¿Quién sabe? Ahí tienes cuatro nodos en el clúster, ¿de acuerdo? ¿Quién sabe? ¿Cómo se hace la distribución de ejecución de tareas dentro del clúster? ¿Cómo se hace? ¿Quién organiza? ¿Cómo se administra? Hemos delegado toda esa responsabilidad a Hadoop. ¿Hadoop lo hace? Hadoop lo hace. ¿Hace balanceo de cargas? Hace balanceo de cargas. Hace de fallos, todo eso. Exactamente, Hadoop es el responsable de hacer todo eso. BDSP como tal únicamente programa el análisis y le pide a Mahout, o le pide, bueno, a Mahout que lo ejecute sobre Hadoop. Ajá. Y ya Hadoop se encarga de hacer la distribución de las cargas, la tolerancia a fallos y también de distribuir los resultados intermedios y de distribuir los resultados finales. De acuerdo. Entonces necesitas una persona que sepa un poco de clusters y mucho de clusters y mucho de Hadoop, ¿no? Para... La persona que instala BDSP definitivamente tiene que conocer el funcionamiento de Hadoop y el funcionamiento de cada uno de los elementos, y también tiene que saber, por ejemplo, si quiere extenderlo, también tiene que saber programar. Pero el usuario final, o sea, el usuario al que yo estoy dirigido, las personas normales, no tienen por qué conocer el funcionamiento interno, por ejemplo, de Hadoop. Ese es el problema, es la única parte que realmente es el punto de vista del usuario final. Pero todo este tejemaneje que está abajo, ahí es donde yo me quedé a mitad de la lectura, ¿no? De la tesis. Y por eso te decía, bueno, entonces ya, ok, ya el centro web le hace la petición, crea las colas o como llamas tú, nodos, y manda a hacer peticiones al clúster, ¿no? Y ya Hadoop se encarga de hacer toda la administración de tareas, el balanceo de cargas, etcétera, 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 ¿no? Y luego hablamos de que existe un análisis de K-means, ¿no? Exactamente. Y hay varios que se pueden hacer. Sí. En ese sentido, ¿cuántos tipos de análisis probaste con tu herramienta y de qué magnitud eran los archivos que estabas procesando? Como comento, mi clúster de procesamiento es muy pequeño, consta únicamente de un solo nodo, con cantidad muy limitada de memoria RAM, cantidad muy limitada de uso de procesador como es virtualizado. Pregunta nomás, ¿por qué no pediste aquí chance de que te dejáramos usar el clúster? Supone que para eso es, ¿no? No sé qué íbamos a hacer, lo más que también se nos acabó el tiempo. Fue por falta de tiempo, doctor. Porque una de las opciones que hice en la tesis es que faltaban así como más estadísticas, ¿no? Sí, yo entiendo que nomás tienen una computadora, entonces no pueden hacer como que mucho trabajo exhaustivo de análisis, ¿no? ¿Sí? No, o sea, los análisis, ya viste ahorita cómo sí corrieron los programas. Si el sistema, si el archivo de datos fuese mucho más grande, no habría problema más que la espera y que tuviésemos la capacidad. O sea, si estuviese configurado BDSP ya con, por ejemplo, en Amazon, pero con muchos más nodos y más espacio, no habría problema. O sea, nada más saber cuándo va a terminar. Y una vez que ya esté el clúster, pues lo va a procesar rápido. O sea, ya esas tecnologías ya están probadas. No sé si recuerdas, tuve un estudiante que también hicimos algo de Hadoop. Y ya cuando está corriendo, que ya está configurado, pues sí te reduce el tiempo de ejecución. Sí, no, solo lo que quiero decir es que a ver si acabo nada más con esas preguntas con Amazon, como que faltó explotar más la herramienta, ¿no? Sí, no, sí, o sea, hubiera sido interesante ver en un clúster ya como en ese tal vez, o un par de máquinas más, reales, no vectores de Amazon, cómo funcionaba, ¿no? Por eso era la pregunta, qué tipos de análisis hiciste y más o menos, si no es una herramienta para hacer alto desempeño, porque es finalmente orientado a un usuario que no sabe mucho de computación y que realmente lo que le importa es obtener resultados, realmente yo les interesa saber qué también tu herramienta hace el análisis de diferentes métodos, ¿sí? Y hasta qué tamaño de archivo hubieras podido estar procesando, ¿no? Un pequeño clúster, ¿sí? Ahí sí como que para venderme la idea de que esto funciona así, con mil maravillas, no solamente probarlo en Amazon, sino a ver, lo bajamos, lo probamos aquí en un clúster con 4 maquinitas ahí, hasta sin sillones si quieres, y mira, jala bien.
Entonces, por eso la pregunta, cuántos métodos de análisis manejaste? Y si tuviste algunas estadísticas o algunos desempeños por ahí con esos datos, y de qué tamaño eran los datos. Sí, bueno, puedo comentar que el análisis computacionalmente más intensivo que se realiza es el análisis de sentimiento, y es un poco tardado, y quería mostrar ese ejemplo aquí, pero pues como tarda un poco. No, o sea, andar sacando, tokenizando las Sí, palabras es muy tedioso. ¿Sí? ¿Qué más hiciste de análisis? ¿Qué otro tipo de análisis hiciste aparte del sentimiento y de Cummings? Ok, se pueden hacer regresiones y se pueden hacer... Pero no las hiciste. No, si no las hiciste, no las probaste, esos análisis. Sí, ¿Sí? sí. Todos esos análisis ya fueron previamente implementados en Mahout. Mahout es una biblioteca de minería de datos que ya incluye un sinnúmero de análisis de clasificación, de regresión, de reducción de emisión. Todos esos ya están implementados y funcionan muy bien. BDSP lo único que hace es hacer uso ya de esas implementaciones de Mahout para poder integrarlas a la BDSP. Bueno, si yo le digo mañana, Jorge, a ver, pásame una copia de esa porque luego están en el laboratorio, ¿qué herramientas necesito tener en mis computadoras? Servidor web, Ajá, donde van a correr las capas, un servidor MySQL, donde se maneja toda la estructura de base de datos, y un clúster Hadoop, indispensable. Sobre este clúster Hadoop se deben instalar los frameworks, las bibliotecas necesarias para su análisis en particular. Okay, por ejemplo, Mahout, NLTK, algún otro que usted tenga para hacer un análisis muy en particular, se deben de instalar. De acuerdo. Ya los métodos de análisis vienen instalados en Mahout. Exactamente, todos los análisis no los programamos nosotros, los hizo Apache. Entonces, ahora que dice esto, ya vienen programados en Hadoop. Entonces, realmente tú como maestro de ciencias de computación y casi ingeniero que eres, ¿qué es lo que hiciste realmente? Tú ya ponerte a teclear, escribir código, ¿qué hiciste? Porque yo creo que ahí estás usando un montón de componentes que estás interconectando, sí. Pero ya tú dirías, el aporte mío de este trabajo, ¿cuál es? Ok, el aporte es una distribución, una separación en capas. Cada una de las capas sí se programaron por mí. Esas capas hacen uso de las herramientas de terceros. La metodología también de cómo integrar todas estas herramientas en una sola plataforma. También se hizo la parte de manejar la complejidad de tener muchas fuentes de datos, de poder simplificar todas estas fuentes en una estructura única que me permita en otro momento agregar otras utilizando la misma estructura ya pensada. Lo mismo con los análisis, la estructura para poder hacer realizar cualquier análisis sin importar cuál sea, la parte de los módulos principales de controladores. En fin, en resumen, ¿qué se hizo? Se hizo todo lo que está en la parte del servidor web. La parte del servidor de base de datos y la parte de lo que corre aquí, esos son componentes hechos por otras herramientas. Bueno, pues felicito bonito trabajo, espero que hay muchas cosas que hacer, entonces que no se quede nada más hasta ahí. Sí. Hay cosas interesantes que hacer todavía, ¿no? Sí, está la parte de, por ejemplo, de cosas de visualización para el usuario. Pero el clúster, ahorita, cuando se va a correr un trabajo, le avientas al clúster como si diciendo, pues nada más hay un trabajo, o sea, va uno tras de otro. ¿Qué tal si particionas el clúster? Sí, trabajos, hacer un análisis estructural. o manejas varios clústeres, nada más cada secuencial, uno por cada por lo que usuario. Yo quiero pagar mi cuenta de mi Manejamos clúster de Amazon, paralelismo nada más dejan usar a la nivel de interfaz. análisis, análisis individual. Tiene un montón. Sí, yo no les quería preguntar, creo que sí se tiene que optimizar la copia de los archivos, ¿no? Ahorita cuando tú copias un archivo va ¿a dónde va? Al servidor web localmente y luego se avienta al HDFC. Cuando se programa una copia de un archivo, primero se agrega un modo de servidor de base de datos que no es el archivo como tal, es únicamente la especificación del archivo, y posteriormente la capa de manejo de datos le pide al clúster que recupere el archivo.
Ah, sí, va directo al clúster Sí, de... sí. Yo creo que hacíamos una copia en... Sí. Hay copias, hay pasos intermedios. O sea, se baja el archivo de manera local, Ujú. porque la API me proporciona un archivo local. O sea, si yo pido un archivo de Dropbox, es un archivo local. Si yo pido un archivo... Si yo pido un archivo de Dropbox, el resultado que me da Dropbox es un archivo en el sistema de archivos del servidor de base de datos. Eso es lo que... o sea, y luego de ahí ya lo copiamos Y luego a de ahí HDFS. se lo pasamos, exactamente. Ahí habría que buscar cómo... ¿Qué pasa si no tiene suficiente espacio en el disco, Exactamente. en el servidor? Porque Pero estamos si no hablando de tiene- archivos muy grandes, ¿no? Exactamente. Sí. ¿Qué tal si en el clúster sí cabe, pero no cabe acá? Para poder realizar eso, doctor, tendríamos que modificar la API de Dropbox, porque la API ya que me proporciona Dropbox es Así lo hace. obtener archivo. Y el resultado es un archivo dentro del sistema de archivos local del servidor. O sea, que venderse las O tal vez redireccionar la escritura del archivo directamente a ese Hay sistema que operativo. redireccionarlo, por lo que él dijo. O sea, si cabe en el clúster, pero no cabe localmente en el servidor web, ya no lo vas a poder hacer, siendo que sí tienes los recursos, todo por una falta de indirección. Es redireccionamiento ahí. Es una indirección nada más, hay que ver cómo. Bueno, y luego no entendí por qué en la demostración ejecutaste algo manualmente, donde Ok. se mostraban los nodos. Sí, claro. ¿Eso nada más para mostrarnos fue? O... Sí, bueno, estos nodos, bueno, este proceso, el AD y el MD, que son los módulos principales de la capa de análisis y de manejo de datos, efectivamente, se ejecutan automáticamente. Pero si yo lo dejaba como estaba, no voy a poder mostrar el contenido de los nodos y el contenido de... Ah, ok, gracias. Entonces decidí quitar la parte de hacerlo automáticamente para poder mostrarlo. Pregunta curiosa, ¿por qué llamaron nodo? Ah, porque es un nodo de una... Bueno, es una queue. Work queue. Es una working- Pues sí, ¿por qué no una cola de trabajo, mesa de trabajo? Ah. ¿Por qué nodo? A mí me causa mucho confusión. Es nodo Porque le de- llamó cola de trabajo y entonces hay nodos en la cola de trabajo. Es una cola que utilizó una base de datos para poder implementar. Bueno, ¿No estaba Ana María? bueno, está bien. Sabe, no sé si gustan preguntar algo. ¿No? Te quedó muy bien. Y el trabajo.